Hola amigos del mundo, una semana más en la que nos encontramos para relatar y comentar las noticias en 7 días. Y comenzaré este análisis con un titular del periódico Le Monde, que siempre es muy atinado y que hace la diferencia entre oposición y resistencia. Estados Unidos no había conocido desde la guerra de Vietnam un tal grado de resistencia al gobierno. Muchos presidentes, entre ellos uno de los que más lo ha sufrido fue George Bush, han sufrido oposición y eso está muy bien dentro de los sistemas democráticos occidentales, pero lo que por estos días estamos viendo en solo 10 días o 2 semanas de haber comenzado la presidencia, el señor Donald Trump, hay en esta diferenciación una tendencia muy marcada y muy importante hacia la resistencia. La prohibición de entrada al país de personas de 7 países musulmanes ha sido finalmente derogada por un juez federal. Quedan aún todavía a resolver cuestiones como el muro de 3.000 kilómetros en la frontera con México, el sistema de salud u Obamacare, y el Acuerdo de París sobre el clima firmado por Estados Unidos en esta ciudad francesa junto con otros países desarrollados. Muchas ciudades pobres, entre ellas una de las que he podido ver fue Kentucky, y allí las personas dicen haber votado a Donald Trump por desesperación. Lo reconocen, desesperación por, su falta de trabajo, su falta de presente y mucho menos futuro. Muchas fábricas han cerrado y han convertido a las ciudades en pueblos fantasmas. Muchos analistas, también analistas políticos, ven que la primera democracia del mundo está intentando ser gobernada por aquello que se llama autocracia, o sea, gobernar por decreto. Los datos muestran que la pérdida de empleo disminuyó luego de la firma del Tratado del Atlántico Norte, firmado allá por 1994 por Clinton, pero bajo el gobierno de Bush en Estados Unidos, de Mulroney, el primer ministro canadiense, y el presidente Salinas de Gortari en México. Como digo, al comienzo los empleos aumentaron. Todos los gobiernos que lo han votado, menos el mexicano, que es del PRI, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, tanto Canadá como Estados Unidos estaban bajo gobiernos conservadores, al que hoy pertenece el señor Trump. En general, como digo, al principio el tratado funcionó muy bien y se trata del libre comercio de mercaderías, servicios y personas entre los 3 países que conforman el Atlántico Norte. Hoy en día los 3 países se ven perjudicados en muchos aspectos y beneficiados en otros. Por lo tanto, no estaría de más revisar el tratado, pero no eliminarlo, ya que los 3 países conforman un mercado común beneficioso para todos. Y la pérdida de trabajos, hay que tener en cuenta que en estos 20 años o más desde la firma del tratado, han habido otros factores, como aquel que estropeó o redujo las fuentes de trabajo allá lejos de ese tiempo, en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial. Hoy se traduce en revolución tecnológica, robótica, ciencia artificial. Habría que reconsiderar el tratado, pero teniendo en cuenta estos elementos que hacen que muchas empresas se manejen sin empleados. Pasamos a otro tema. Y Rumania, ¿sí? Europa del Este se levanta. Y Rumania, un pequeño país de 20 millones de habitantes, de ellos 500.000 salieron a la calle en contra de la corrupción y de una ley que ayudaría a no penalizar a aquellos funcionarios corruptos. La ley nuevamente ha sido derogada y una vez más es el pueblo el que decide que las leyes no se dictan por decreto, sino que se respetan. Y si no, que lo diga España. Sí, el presidente de Cataluña ha sido destituido por el gobierno español, ya que no ha
respetado la ley y ha llamado a un referéndum para lograr que Cataluña nuevamente intente separarse de España. Artur Mas es un tecnócrata que asumió la presidencia de Cataluña y hoy el pueblo catalán es tan orgulloso, yo diría que a ultranza, de su idioma, costumbres, economía, que sigue insistiendo con separarse. En fin, España quedará reducido si Cataluña se va. Y si Gibraltar, bueno, Gibraltar es un hecho que se irá una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea definitivamente. Quería referirme por último a cómo en Colombia se negocia la paz. Los guerrilleros han liberado a un soldado que tenían retenido desde hace 10 días, solamente 10 días, o sea, mucho después de que el presidente Santos intentara firmar un acuerdo de paz rechazado por el pueblo. Y también ha liberado a un ex congresista que llevaba 10 meses secuestrado. A cambio, piden la liberación de 2 guerrilleros. Esta es la fórmula en la que Colombia intenta construir la paz futura después de más de 50 años de guerra. Los guerrilleros, a mi entender, no pueden tener el mismo tratamiento que las personas honestas y que no han cometido crímenes. Esta es mi opinión y, como digo, noticias y comentarios. Desde aquí, desde el mundo, para el mundo, con mucho cariño, Silvina Vázquez.